Y vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a comenzar con nuestro curso de topología. Topología en RN. ¿Va? Voy a empezar definiendo lo que es RN, el espacio euclidiano n-dimensional. Voy a definir lo que es R2, R3. En general voy a definir lo que es RN. A RN lo voy a equipar con una suma, una operación binaria, una multiplicación de un escalar por un vector. Y también vamos a definir el tamaño de los vectores. Vamos a ver que hay maneras, hay muchas formas de definir el tamaño de un vector. Entonces, a un punto de Rn le vamos a asignar un tamaño, que cómo se le conoce a eso de manera formal es la norma del vector. Vamos a ver que hay diferentes maneras de medir el tamaño de los vectores. Vamos a definir la norma 2, la norma 1 y la norma infinito. ¿Esto para qué? Esta herramienta nos va a servir para poder hacer topología en RN. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Voy a empezar definiendo lo que es el espacio en euclidiano n-dimensional. Entonces, empezamos con una definición. ¿Cómo se define RN? RN es el conjunto de n-hadas tales que xy pertenecen a R para cada i igual a 1 hasta n. ¿Ok? Eso es Rn. Es un conjunto de niadas, donde cada componente es un número real. Casos particulares, porque aquí estoy mandando un n natural arbitrario. Ajá. Pero ¿qué casos particulares tenemos? Casos particulares. Bueno, pues tenemos el caso en que n es igual a 1, que en este caso r real a 1 es simplemente el conjunto de números reales, el cual hemos estado estudiando ya desde hace mucho tiempo. En R hemos trabajado, ¿qué hemos hecho en R? Estudiar las funciones de R en R, su continuidad, su diferenciabilidad, el límite, sucesiones de números reales, etcétera. Después, ¿qué pasa si tomamos n igual a 2? Si tomamos n igual a 2, lo que tenemos es el plano cartesiano. Tenemos el conjunto de puntos de la forma x, y, tales que tanto x como y son números reales. ¿Ok? Después, si tomamos n igual a 3, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el espacio 3-dimensional, que es el conjunto de ternas de la forma x, y, z, tal que x, y z son números reales. ¿Cómo se ven esos tres espacios? Y estos son casos particulares, por supuesto, pero ¿cómo se ve esto geométricamente? La recta real, ya sabemos cómo se visualiza, ¿no? Uno usualmente la visualiza de esta manera. Aquí tenemos al origen, la recta se extiende tanto a la derecha como a la izquierda. R2, ¿cómo lo visualizamos? De esta manera. Tomamos dos rectas perpendiculares y un punto en R2 lo pensamos como un punto entre esas rectas, ¿no? Aquí está la primera componente y la segunda componente. Y un punto en el espacio tres-dimensional, sacamos tres rectas perpendiculares 2 a 2 y esto sería un punto en el plano. Este sería el punto x, y, z. Aquí tenemos el eje x, el eje y, el eje z. Y bueno, esta es la manera de visualizar a r a la 1. Déjenlo, vamos a hacerlo pequeño. Ajá. R a la 1, r al cuadrado, r2 y r3. Ajá. En general, Rn, ¿qué es? Es el conjunto de eneadas ordenadas, tal que cada componente es un número real. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos casos particulares. En general, en Rn siempre vamos a poder definir una suma y una multiplicación de un escalar por un vector, que es lo que voy a definir a continuación. Bajo tantito. En Rn vamos a definir una suma y una multiplicación, que no es una multiplicación como la de R, ajá, porque una multiplicación en R, ¿cómo es? Tomas dos reales, tomas el real X y tomas el real y le asignas otro número real, que es X por Y. Aquí la multiplicación es la multiplicación de un real por un elemento en Rn.
¿ok? Hay que tener un poquito de cuidado aquí porque la naturaleza de los objetos es diferente. No es lo mismo tener un real a tener un punto en el plano, por ejemplo. ¿Va? Entonces, vamos paso a paso. Empecemos definiendo la suma. La suma, ¿cómo la vamos a definir? La suma es una operación binaria, o sea, es una función que va de Rn cruz Rn hacia Rn. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función? Ah, bueno, pues mira, tú tómate una pareja ordenada, donde en la primer componente tienes un vector en Rn, llamémosle X. Y en la segunda componente tenemos un vector en Rn, llamémosle Y. Suponte que tienes esa pareja. Yo le quiero asignar una suma. Yo quiero definir lo que es X más Y. ¿Cómo la voy a definir? De la siguiente manera. Lo que le voy a asignar a esa pareja es la pareja X1 más Y1, coma, X2 más Y2, coma, puntos suspensivos, XN más YN. Donde quién es X1, X2, XN, Y1, Y2 hasta YN, son las componentes del vector X y el vector Y. Aquí lo comentamos. Donde el vector X estamos suponiendo que tiene componentes X1 hasta XN. Y el vector Y tiene componentes Y1 hasta YN. Esta es la manera de sumar vectores en Rn. Tomas un vector X con componentes X1, X2 hasta Xn. Tomas un vector Y con componentes Y1, Y2 hasta Yn. ¿Cómo vamos a sumar esos dos vectores? Vamos a sumar componente a componente. A X1 lo sumo con Y1. A X2 lo sumamos con Y2. Así hasta Xn lo sumamos con Yn. Esa es la suma en Rn. Les dije también que íbamos a definir una multiplicación, pero una multiplicación del campo hacia Rn. ¿Cómo se define la multiplicación? De la siguiente manera. Tomamos un real, lo multiplicamos con un vector en Rn. Eso lo que nos tiene que arrojar es un vector en Rn. ¿Cuál va a ser la regla de correspondencia de esta función? Ah, bueno, lo que vamos a hacer es tomar un número real lambda, tomamos un vector X y lo que tenemos que asignarle es nuevamente un vector. ¿Qué vector le vamos a asignar? Le vamos a asignar el vector lambda x1, así hasta lambda xn. ¿Ok? No estamos tomando dos vectores y multiplicándolos. No. Estamos tomando un real, un vector, y al real y al vector los multiplicamos y obtenemos un nuevo vector. ¿Qué vector obtenemos? Obtenemos el vector lambda x1 hasta lambda xn. ¿Ok? Entonces, estas son las dos operaciones básicas en Rn. La suma entre vectores y la multiplicación de un vector con un escalar. A los elementos de R se les conoce como escalares y a los elementos de Rn se les conoce como vectores. ¿Hasta aquí todo va bien o hay alguna duda? Lo único que hemos hecho es definir al espacio euclidiano n-dimensional, que es Rn, di los casos particulares que se suelen ocupar, que es R a la 1, que es la recta real, R2, que es el plano cartesiano, y R3, que es el espacio cartesiano. En general, en Rn lo que hicimos fue definir una suma y una multiplicación por escalares. Es lo que llevamos hasta este momento. ¿Vamos bien o hay alguna duda? Cualquier duda, me dicen. Perfecto. Muchas gracias por responder. ¿Bajo? ¿Y qué más? ¿Qué más vamos a hacer? Ya tenemos la suma, la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Qué propiedades tienen? ¿Qué propiedades cumple la suma y la multiplicación por escalar? Es una pregunta bastante natural. Es lo que hicimos cuando en cálculo 1 nosotros definimos al campo de los números reales, vimos qué propiedades se pueden demostrar a partir a partir de las que dimos por hecho. Acuérdense que la recta real la construimos mediante un modelo axiomático. Dijimos, los reales tienen una suma y una multiplicación que cumplen estas propiedades. Y a partir de estas cuantas propiedades demostramos todas las demás. Aquí la pregunta es, bueno, ya definí esta suma, ya definí esta multiplicación de un escalar con un vector. ¿Qué propiedades tiene esa suma y esa multiplicación? Vamos a ver, propiedades.
para cualesquiera x, y, z, vectores en Rn, con x igual a x1 hasta xn, y igual a y1 hasta yn, z igual a z1 hasta zn, y lambda, un número real. Creo que voy a necesitar dos reales, entonces ponemos lambda y beta, dos números reales, se tiene lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Inciso A. X más Y más Z. Esto va a ser lo mismo que X más Y más Z. Esto quiere decir que la suma que acabamos de definir, la suma es asociativa. ¿Ok? Tomas tres vectores, cualesquiera, y es lo mismo, da lo mismo sumar primero a X con Y después ese resultado lo sumas con Z, a primero sumar a Y con Z, y el resultado que te dé sumar a Y con Z se lo sumas a X. La suma es asociativa. Inciso B. Existe un elemento 0 en Rn. Bueno, vamos a ponerlo así. Para cada X en Rn, X más 0 es igual a 0 más X, que es igual a X. ¿Dónde quién es ese 0? ¿Dónde este simbolito que denota? Este simbolito denota al vector que tiene en todas sus componentes al real 0. ¿Cuál es la primera componente? El real 0. ¿Cuál es la segunda componente? El real 0. ¿Cuál es la enésima componente? El real 0. ¿Ok? Entonces, si tú operas al vector 0, así le vamos a llamar a ese objeto, si tú operas al vector 0 con cualquier vector en Rn, esto siempre, el vector siempre va a quedar igual. Sumes x más 0 o 0 más x, siempre vamos a obtener x. ¿Ok? Esto lo que nos está diciendo es que hay un neutro bajo la suma. Un objeto que cuando tú se lo operas con cualquier otro, ese otro vector va a quedar igual, va a quedar invariante. ¿Va? Inciso C. La suma ocurre que es conmutativa. Tú sumas a X con Y o a Y con X y vamos a obtener el mismo resultado. ¿Ok? Para cualesquiera X, Y vectores en Rn. Esto quiere decir que la suma es conmutativa. E inciso D. Para cada vector que yo tome en Rn, siempre existe otro vector, llamémosle Y, en Rn, tal que X más Y es igual al vector 0 de Rn. ¿Esto de qué me habla? De la existencia de un inverso aditivo. Ajá. ¿Qué cumple un inverso aditivo en R? Tú tomas un número real. ¿Qué debe cumplir el inverso aditivo del real X? Debe ser un número real Y, tal que cuando yo sumo a X con Y, me da el neutro bajo la suma. Lo mismo va a pasar para con la suma en Rn. Para cada vector en Rn, va a haber un vector, otro vector, llamémosle Y, en Rn, tal que cuando yo sumo a X con Y, eso da como resultado el vector 0 del espacio. ¿Ok? Esto quiere decir que todo vector tiene un inverso aditivo. ¿Va? Estas son las propiedades correspondientes a la suma, así sola. Ahora, ¿qué propiedades cumple la multiplicación por escalares? Vamos a tener lo siguiente. Inciso E. Si yo multiplico lambda por beta por x, esto va a ser igual a lambda por beta por x. ¿Ok? ¿Esto qué nos está diciendo? Que tú puedes primero multiplicar a lambda y beta como números reales, porque lambda y beta son reales, ¿verdad? Aquí lo comentamos, estamos de acuerdo. Tomas esos dos reales, los multiplicas, eso te va a generar un número real. Después ese número real lo multiplicas con el vector x. Eso es lo mismo, esa operación te da lo mismo que primero
Multiplicar a beta con X, eso te genera un vector y a ese vector lo multiplicas por lambda. ¿Ok? Ese es el inciso E. Inciso F. 1 por X, esto va a ser igual a X. ¿Ok? El real 1 se lo multiplicas a cualquier vector y ese vector va a quedar igual. ¿Ok? Va a ser X simplemente. Inciso E, inciso F, inciso G, una cierta distributividad. Esta se divide en dos partes. Dice que para cualesquiera lambda y beta números reales, bueno, no hace falta poner para todo. ¿Por qué? Porque ya lo pusimos aquí arriba. Ajá. Entonces, lambda más beta por el vector X, esto es igual a lambda por X más beta por X. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que la multiplicación de escalares se distribuye bajo la suma. Bueno, la suma real, tú multiplicas un vector a un escalar que se ve como la suma de dos reales y entonces tú puedes calcular esta multiplicación de la siguiente manera, como lambda por X más beta por X. ¿Ok? Es el inciso G. Y en ese mismo inciso G tenemos la otra posibilidad, que tienes un real, sumas dos vectores y entonces ahí sí, la multiplicación por escalares se distribuye sobre la suma vectorial. Esto va a ser igual a lambda por X más lambda por Y. ¿Ok? Y estas son las operaciones que satisface la suma y la multiplicación por escalares. Desde luego, todo esto se tiene que demostrar. ¿Son pruebas fáciles? Sí, son pruebas bastante sencillas. Aquí el detalle es que son bastante laboriosas. Si quieren, hacemos una, por ejemplo, les voy a mostrar cómo se hace el inciso A y en la lista de ejercicios que ya pronto se las voy a mandar, voy a agregar todo este ejercicio para que ustedes lo hagan todas las propiedades, para que demuestren que en verdad RN satisface todas estas propiedades. Siento que no vale la pena que las hagamos en la clase porque son laboriosas y creo que es un problema que corresponde a... son propiedades que ustedes pueden hacer sin ningún problema. Pero aún así, vamos a hacer el inciso A. Vamos a ver cómo se demuestra el inciso A. ¿Bajo? Solo vamos a probar el inciso A. Ok, bueno, empecemos con la prueba del inciso A, demostración. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que demostrar que la suma es asociativa, ¿va? Vamos a suponer que X, bueno, aquí ya lo dijimos, ¿no? El vector X es de la forma X1, X2 hasta Xn. El vector Y tiene la forma Y1, Y2 hasta Yn. Y el vector Z se ve de esta forma. Bien, teniendo en cuenta eso, ¿cómo calculamos X más Y más Z? ¿Esto aquí va a ser igual? Pues sustituimos quién es X, quién es y quién es Z. Bueno, pues X sabemos que es el vector X1 hasta Xn, más paréntesis. Tenemos aquí, ¿quién es Y? Es el vector que tiene por componentes Y1, Y2 hasta Yn, más ¿quién es Z? Es el vector que tiene componentes Z1, Z2 hasta Zn. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Primero, hay que sumar este vector, el vector Y, con el vector Z. ¿Cómo se suma? Según nuestra definición, se suma componente a componente. Entonces, aquí vamos a poner, esto es igual, consecuencia de la definición de la suma, o sea, por la definición de suma, ¿cuánto vale la suma del lado derecho? Esto va a ser X1 xn más paréntesis. ¿Y qué nos va a quedar dentro de ese paréntesis? Nos va a quedar y1 más z1, y2 más z2. Así hasta yn más zn. Ujú. Muy bien, ya cuando sumé componente a componente, ya no hace falta poner estos paréntesis. Ya queda perfectamente
entendido qué operación es la que sigue. Porque esos paréntesis, lo que nos estaban diciendo estos que estoy marcando, nos decían, primero tienes que sumar este vector con este. Y después ya lo sumas con el vector x1 hasta xn. Bien, ya sumamos. Entonces ya puedo omitir esos paréntesis. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a sumar el vector x con el vector que tenemos del lado derecho. ¿Qué nos termina quedando? Otra vez, por la definición de la suma, por la manera en que definimos la suma, ¿cómo se suma? Componente a componente. Entonces terminamos obteniendo esto. Terminamos obteniendo que esto es x1 más qué? Más y1 más z1, coma, puntos suspensivos, coma, después nos queda xn más, después ¿qué sigue? Después ponemos yn más zn. Va, y luego, ¿qué podemos hacer? Ok, ahorita lo que estamos estudiando son las propiedades de la suma en Rn, pero las propiedades de la suma en R, esas sí ya las tenemos bien entendidas y ya las podemos usar. ¿Por qué comento esto? Porque quiero que notes que la suma que queda aquí adentro es la suma de reales. X1 es un real, Y1 es un real, Z1 es un real, y así voy componente a componente. Xn es un real, Yn y Zn también son reales, y esta es la suma de reales. Y nosotros sabemos que la suma de entre números reales es una operación asociativa, por lo cual aquí lo que vamos a usar es que la suma en R es asociativa. ¿Ok? Y así las cosas que terminamos obteniendo. Pues esto lo podemos escribir a nuestra conveniencia. Yo sé que como la suma es asociativa en R, pues yo puedo agrupar X1 con Y1 y después sumarle Z1. Es decir, las cosas las puedo agrupar de esta manera. X1 más Y1, paréntesis, más Z1. Después, ¿qué seguiría? En la enésima componente, ¿qué ponemos? Xn más Yn, lo pongo en paréntesis, y a esto le sumo Zn. Y ahora lo que sigue es ir de regreso. Ajá, ya tengo expresadas las cosas de esta manera. Por la definición de suma, la definición que dimos de suma entre vectores, ¿esto a qué es igual? Esto va a ser igual a sumar x1 más y1, xn más yn, más z1 hasta zn. ¿Ok? Bien. Del lado izquierdo tenemos dos sumandos, ¿no? Aquí está el primer sumando y el segundo sumando. En el primer sumando, que es este vector, tenemos una suma componente a componente. Nuevamente, por la manera en que nosotros definimos la suma entre vectores, ¿qué podemos decir de esta suma? Otra vez, por la definición de la suma que dimos, esto es lo mismo que, y aquí hace falta poner un paréntesis para que todo quede claro. Vamos a empezar sumando al vector x1 hasta xn con el vector y1 hasta yn. Y después de hacer esa operación, sumamos a z1, al vector z1 hasta zn. Ajá. Pero ¿quién era x1, xn, y1, yn, z1, zn? Eran los vectores x, y y z respectivamente. Entonces, esto termina siendo igual a x más y, déjame borrar este término, x más y más z. Y quiero que vean el principio y el final de esta cadena de igualdades. ¿Qué demostramos? Que efectivamente la suma es asociativa. Da lo mismo primero sumar a y con z y después al vector x que sumar a x con y después al vector z. Entonces, justo aquí termina la demostración. ¿Cómo lo ven, compañeros? ¿Está bien o hay alguna duda? Cualquier duda, díganme, por favor. La resolvemos. Entonces, con esto queda demostrada la asociatividad. Como se habrán dado cuenta, la prueba no es complicada. Es una prueba que nada más requiere de entender bien la definición de suma
entre vectores y dar por hecho, y no es dar por hecho, más bien ya lo estudiamos, ya estudiamos las propiedades del campo de los números reales, porque se ocupó que la suma entre números reales es asociativa. Entonces, todas las propiedades correspondientes a los reales, con su suma y su multiplicación, esas propiedades ya las podemos dar por hecho. Ajá. Entonces, las pruebas vienen a ser de ese estilo. Si se dan cuenta, o sea, para hacer la prueba formal, sí se requiere escribir bastante. Eso no quiere decir que sea difícil. Se escribe mucho, pero no es algo complicado por la herramienta que ya manejamos. ¿Va? ¿Qué más? Bueno, pues las demás propiedades, como les comenté, yo creo que se pueden dejar como ejercicio. Pronto les voy a mandar la lista de ejercicios que no se tiene que entregar, simplemente es para que ustedes vayan practicando. Y bueno, los demás incisos quedan como ejercicio. Muy bien. Entonces, hay que tener presente que Rn satisface todas estas propiedades. Todas estas propiedades las satisface Rn, que son propiedades algebraicas. ¿Cómo opero con mis elementos en Rn? ¿Cómo opero con los vectores? Hay un neutro aditivo, hay un inverso aditivo, hay una cierta asociatividad, conmutatividad, distributividad, etcétera. Pero ahora vamos a meternos a algo más, métrico, algo más de medir tamaños, medir distancias. Lo que voy a hacer a continuación es definir el concepto de norma, ¿va? Norma en Rn, bajo, y se viene una definición. Dicho de una manera intuitiva, lo que voy a definir es el tamaño de un vector, o más bien la función tamaño. ¿Tamaño de qué? De un vector. En, en Rn. Voy a definir una función que mide el tamaño de los vectores. ¿Ok? ¿Qué propiedades va a cumplir esa función que mide el tamaño de los vectores? Bueno, pues vamos a establecer las propiedades que cumplir una función que mide el tamaño de un vector. Definición, vamos a escribirlo. Una norma en Rn es una función que vamos a denotar de esta manera, con dos barritas. Ajá. Esa función de dónde a dónde va. Va de Rn en R. ¿Y qué es lo que hace? Ah, pues que es una función que va de Rn en R, tal que satisface las siguientes propiedades. ¿Qué propiedades va a satisfacer? Bueno, pues vamos a escribirlas. ¿Qué debe satisfacer? Inciso A. Para todo punto en Rn, la norma de x debe ser mayor o igual que cero. O sea, una función que mide el tamaño de un vector debe ser no negativa. ¿Ok? Algo bastante natural. Piensen en esto. ¿Cómo mides la longitud de un segmento de recta? O sea, usualmente las longitudes son no negativas. Por ejemplo, la longitud del intervalo A, B es B menos A. Y siempre se supone que A es menor o igual a B, es una cantidad mayor o igual que cero. ¿Cómo son las áreas? Siempre tenemos áreas mayores o igual que cero. Los volúmenes, lo mismo, son cantidades positivas. O sea, cuando uno va a medir algo, usualmente asigna una asignatura a esa medición. O es asignatura positiva o asignatura negativa. Lo más usual es trabajar con la asignatura positiva. Todos los vectores van a tener un tamaño mayor o igual que cero. Primer condición. Segunda condición. La única manera en que la norma de un vector sea igual a cero, la única forma es que ese vector sea igual al vector cero de Rn. ¿Ok? Segunda condición que le tengo que pedir a la función norma. Tercer condición, para cualquier lambda, número real, y para cada vector en Rn, la norma de lambda por x
Esto va a ser igual al módulo de lambda por la norma de X. ¿Ok? O sea, la norma, ¿esto cómo se lee? La norma saca escalares. Recuerda que los escalares son los números reales. Así les vamos a decir a los números reales, escalares. Entonces, la norma, ¿qué es lo que está haciendo? Está sacando mi escalar. Sí, casi lo saca tal cual, pero lo va a sacar en valor absoluto. Entonces, la norma saca escalares en valor absoluto. Tercer condición que se le pide a una función norma. Por último, cuarta condición, para cualesquiera XY vectores en Rn, se tiene que la norma de X más Y debe ser menor o igual a la norma de X más la norma de Y. Que a esta última desigualdad se le conoce como la desigualdad del triángulo o desigualdad triangular. Desigualdad del triángulo. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos aquí todo lo que debe cumplir una función norma. Una función de Rn en R que tenga estas cuatro propiedades se le va a conocer como una función norma o una norma. ¿En dónde? Una norma en Rn. ¿Ok? Si tú tienes una función de Rn en R que cumple estas propiedades, inmediatamente le vas a llamar una norma de Rn. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿cuál es la idea? La idea intuitiva es que esta función mide el tamaño de los vectores. Ajá. Una de estas funciones lo que hace es medir el tamaño de los vectores. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda? Ustedes díganme, ¿eh? Si hay dudas, las podemos resolver. ¿Va? Ok, perfecto. Gracias por responder. Entonces, esa es la manera de medir eso es lo que le vamos a pedir a una función que mide el tamaño de los vectores. Un dibujito, para que no quede tan abstracto el asunto. Imagínense que este es Rn y aquí tenemos un vector, el vector X. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A ese vector le voy a medir su tamaño de alguna forma. Hay muchas maneras de medir el tamaño de un vector. Entonces, lo que estamos haciendo es, tomas a tu vector en Rn, le aplicas la función norma. Y la función norma, ¿qué te va a arrojar? ¿Cuál es su codominio? Su codominio está en R. Entonces vamos a imaginar que esta es la recta de R. Aquí está el cero. ¿Dónde va a estar la norma de este vector? Por aquí, por la derecha de cero, porque sabemos que la norma es no negativa. Entonces, todos los valores de la norma van a caer delante de cero, porque los valores de la norma siempre van a ser mayores o iguales que cero. ¿Ok? Y lo que hacemos es a un vector asociarle un real. Este real, ¿cómo se interpreta? Como el tamaño del vector, simplemente. ¿Ok? Aquí hay una interpretación, un diagrama que ilustra nuestra definición. ¿Y ahora qué sigue? Pues la primera pregunta es, ¿existe una función con estas características? Y después otra pregunta ¿es única esa función? Y la respuesta a la primera pregunta es que sí, hay una función que cumple estas cuatro condiciones. Y ocurre que no solo es una, hay una infinidad no numerable de funciones cumpliendo estas condiciones. O sea, hay muchas maneras de medir el tamaño de un vector. Ahora sí que depende del problema que quieras resolver, vas a trabajar con una norma. Ajá. Cambias la norma y cambia la manera de medir. No es lo mismo medir longitudes a medir áreas, por ejemplo. Es un ejemplo, no sé, para notar que si cambias la norma, pues cambia la manera de medir el tamaño de tus vectores. ¿Va? No es lo mismo que midas longitudes a áreas. No es lo mismo medir áreas que volúmenes. ¿Va? Bueno, van los ejemplos. Bajo. Y nuestro primer ejemplo, ¿qué ejemplo vamos a tomar? Vamos a tomar el clásico, que es la norma que se le conoce como la norma euclidiana o norma 2. ¿Va? Norma euclidiana o norma 2.
Muy bien, ¿cómo se define la norma 2 o norma euclidiana? Es una función que va de en R, pero justo lo que hay que hacer es especificar la regla de correspondencia. Tú tomas un vector, ¿qué le vamos a asignar a ese vector? Tenemos que asignarle un real, va. ¿Qué real? Vamos a asignarle este, x1 al cuadrado más puntos suspensivos más xn al cuadrado. Esa es la norma euclidiana o norma 2. Es la norma con la que se suele trabajar en el curso de geometría analítica 1 y 2. Gráficamente, ¿qué representa ese número? Ajá, porque a este vector tú le estás asignando este real. ¿Y ese real qué representa? El tamaño de tu vector x1, puntos suspensivos, xn. ¿Cómo se ve esto geométricamente? Se ve de la siguiente manera. Aquí tenemos a nuestro plano cartesiano. Vamos a, para visualizarlo, vamos a pararnos en n igual a 2, ¿ok? Pensemos que estamos en R2 y vamos a dar la interpretación en R2. Entonces, aquí está nuestro punto X, Y. Proyecto de manera ortogonal al eje X y al eje y entonces, ¿cuánto vale esta proyección? Esto vale X. La otra proyección que nos va a dar, nos da Y, ¿ok? Entonces, aquí se nos forma un triángulo rectángulo, déjenme lo marco, que tiene el cateto que está de color rosa y este otro cateto que también lo puse de color rosa. Ajá. Por el teorema de Pitágoras. Muy bien. Bueno, primero, antes del teorema de Pitágoras. ¿Cuánto mide este lado? Este lado que estoy marcando de rojo. Mide X. Esa es su longitud. ¿Cuánto mide este otro segmento? El otro lado del triángulo. Mide Y. Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que vamos a tener? Se tiene que, ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Déjenme escribir bien este número, x cuadrada más y cuadrada. ¿Esto qué es? Esta es la norma 2 del vector x, y. Ajá. Entonces, al menos en el plano, en R2, ¿qué es la norma 2 de x, y? Es la longitud de este segmento de recta. Ajá. Entonces, esta longitud viene a ser, ¿dónde lo pongo? Vamos a ponerlo aquí, pongo una flechita. Entonces, a lo que llegamos es que la longitud de esa hipotenusa es la norma 2 de x, y. ¿Ok? Ahí está. Esa es la interpretación geométrica. Y en general, en cualquier dimensión, o sea, tú tomas R2, R3, R4, R5, en cualquier caso, lo que estamos midiendo es la longitud del segmento de recta que va del vector X al, al origen. Eso es lo que nos mide. ¿Va? Aquí lo pongo como una conclusión un poco intuitiva, ¿no? La norma 2 de X, Y mide la longitud del segmento generado por el vector X y el origen. ¿Va? Esa es la idea intuitiva, digamos, de esta norma. Mide la longitud del segmento generado por el vector X y el origen, que ahorita lo vimos visualmente en el plano. Cuando n es igual a 2, se ve muy claro que es la norma de x, y es esa longitud. ¿Va? Ahora, aquí acabamos de interpretar. No hemos probado que esa función sea norma. Lo que vamos a hacer a continuación es demostrar que la norma 2 es efectivamente una norma. ¿Cómo verificamos eso? Hay que demostrar que se cumplen las cuatro condiciones, que la norma es mayor o igual que cero, que la única forma en que la norma vale cero es porque el vector
es el vector 0. Que la norma saca escalares en valor absoluto y la desigualdad triangular. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar que la función norma 2 efectivamente satisface esas cuatro condiciones. ¿Vamos bien o hay alguna duda? Cualquier duda, díganme, por favor. ¿Va? Voy a empezar con la prueba. Voy a empezar con la demostración. Esta va a ser, se puede decir que nuestra primera prueba tiene un poquito más de dificultad. Y aún así es una prueba, creo que sencilla. Todavía estamos en pruebas sencillas. ¿Va? Demostración. ¿Cómo le hacemos? Bueno, primero ¿cuál es la primera condición que vamos a ver? Vamos a demostrar que para cada punto en Rn, la norma 2 de X es mayor o igual a 0. ¿Cómo empezamos la prueba? Vamos a empezar tomando un vector en Rn fijo pero arbitrario. Sea X en Rn fijo pero arbitrario. Muy bien. Ahora, vamos a notar lo siguiente. Notemos que para cada i igual a 1 hasta n, cálculo 1, todo número elevado al cuadrado siempre es mayor o igual que 0, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces, me tomo cualquier componente de mi vector x, que estoy suponiendo que tiene componentes x1, x2 hasta xn, me tomo cualquier componente, por eso es que aquí estoy diciendo, para cada i igual a 1 hasta n, para cualquier componente, x y al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0. Después de esto, ¿qué podemos hacer? Nota que de esto se sigue que la suma desde i igual a 1 hasta n de x y al cuadrado es mayor o igual que 0. Igual aquí vale la pena hacer un pequeño recordatorio, no tanto por esta implicación, que sí, o sea, esta implicación se tiene que justificar, por supuesto, pero siempre aquí hay un detallito en ese paso. Siempre ahí hay una confusión eh, de los alumnos, suelen confundir esa parte. Entonces quiero prevenir que haya ese tipo de confusiones haciendo la siguiente observación, que en esta parte usualmente no hay tanto problema, pero con ciertas desigualdades un poquito más sofisticadas, ahí sí se confunden. Por eso voy a hacer este recordatorio. Miren, si tenemos que A1 es menor o igual a B1, que A2 es menor o igual a B2, que AN es menor o igual a BN, ¿qué puedo decir de la suma desde i igual a 1 hasta n de los AI y de la suma desde i igual a 1 hasta n de los BI? Pues la suma de los AI va a ser menor o igual a la suma de los BI, que esto se suele decir de esta forma. Sumamos lo del lado izquierdo, sumamos lo del lado derecho y la desigualdad se preserva. Ajá. Esto es lo que acabamos de ocupar. ¿Por qué? Porque x1 al cuadrado es mayor o igual a 0. x2 al cuadrado es mayor o igual a 0. xn al cuadrado es mayor o igual a 0. Sumo esas n desigualdades y obtenemos esto. ¿Ok? Bueno, ya vamos a usar ese pequeño resultado de cálculo 1, porque eso que está marcado de verde es algo de cálculo 1. ¿Va? Bajo tantito para que no quede amontonado. Esto lo bajamos también un poco y lo metemos en una nube. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la desigualdad. Nosotros sabemos que la función raíz cuadrada es una función estrictamente creciente. Y entonces nos va a quedar que la raíz cuadrada de la suma desde i igual a 1 hasta n de x y al cuadrado, esto va a ser mayor o igual a la raíz ¿de qué? De 0. ¿Pero cuánto vale la raíz de 0? Vale 0. Ok. ¿Y por qué hicimos ese procedimiento? Porque nosotros sabemos cómo está definida la norma 2. La norma 2 es precisamente este valor. Ajá. Entonces, bueno, aquí ponemos una implica. O ponemos por lo cual, la norma 2
de X, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque la norma 2 es precisamente esa raíz cuadrada. ¿Cómo lo ven? ¿Está bien o hay alguna duda? Con esto quedó demostrada la primer condición. Al menos la primera condición sí la satisface la función norma 2. Vamos a ver que se cumple inciso B, inciso C, e inciso D. Yo creo que hoy al menos podemos ver B y C, y en la siguiente sesión demostramos el inciso D. ¿Vale? Como cualquier duda, me dice. ¿Vale? Pasamos ahora al inciso B. Aquí se demostró el inciso A. Ahora vamos al inciso B. ¿Qué queremos demostrar? Que la norma de un vector es igual a cero, al real cero, si solo si X es igual al vector cero de Rn. Va. Creo que aquí puedo proceder con una cadena de sí y solo sí para aligerar la prueba, para no escribir tanto. Se puede hacer con una cadena de sí y solo sí y va a quedar bien la demostración. Miren, ¿qué significa que la norma 2 de X sea cero? Esto quiere decir, por definición de norma 2, por la definición de la norma 2, esto es lo mismo a decir que la raíz cuadrada de la suma desde i igual a 1 hasta n de xy al cuadrado, ¿esto cuánto vale? Cero. Ok. Esto es sí, solo sí. ¿Y cuál es el argumento aquí? Que vamos a elevar al cuadrado. Elevamos al cuadrado en ambos lados de la igualdad, la igualdad se preserva y esto pasa así y solo si la suma desde i igual a 1 hasta n de x y al cuadrado es igual a 0 al cuadrado, que esto es simplemente 0. Y se vale el sí solo sí porque está igualado a 0. Si está igualado a un número real distinto de 0, entonces ya no se vale el sí solo sí, ¿eh? Pero bueno, como está elevado al cuadrado, se vale decir que esto pasa sí solo sí, esta suma es igual a 0. Bien, cuando una suma de números no negativos, porque estos números es un hecho que son no negativos, estos de aquí, cuando una suma de números no negativos va a valer 0. Esto pasa si y solo si cada uno de esos números no negativos es precisamente igual a 0. Pero están al cuadrado esos números, entonces ¿cuándo pasa eso? Esto pasa así, solo si para cada i igual a 1 hasta n, xy es igual a 0, es decir, ¿quién tiene que ser el vector x? Tiene que ser el vector de puros ceros, o sea, el 0 de Rn. ¿Cómo lo ven? ¿Está bien la prueba o hay alguna duda? La norma 2 de x es 0, es el real 0, sí y solo si el vector x es igual al real, digo, el vector x es igual al vector de puros ceros. Ceros en cada componente. ¿Vale? Ya con eso tenemos el inciso B. Para terminar la sesión de hoy, demostramos inciso C y ya. Inciso C. ¿Qué queremos demostrar? Que la norma de lambda x es igual al módulo de lambda por la norma de x para cada lambda número real y para cada x vector en Rn. ¿Cómo hacemos la demostración de esto? Bueno, pues vamos a anotar lo siguiente. Notemos que la norma de lambda por x, la norma 2 de lambda por x, ¿sí? La norma 2 de lambda por x, ¿a qué es igual? Esto va a ser igual a la raíz, bueno, antes de poner la raíz cuadrada. Esto es lo mismo que el vector lambda x1, lambda xn. ¿Qué estamos haciendo? El escalar lambda lo estamos metiendo en cada componente del vector x. ¿Por qué? Porque así es como se multiplica un escalar con un vector. Así es como definimos la multiplicación de un escalar con un vector. ¿Va? Simplemente estamos aplicando la operación de multiplicar un escalar con un vector. Perfecto. Ya tengo esto en forma de vector. ¿Qué puedo hacer? Pues vamos a aplicar la definición de norma 2. Por definición de norma 2,
¿Esto cuánto vale? Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma desde i igual a 1 hasta n de lambda por xi al cuadrado. Esa lambda, ¿están de acuerdo que no depende de la i? Es un valor constante, lambda. Entonces, yo lo puedo sacar de la suma. Y de hecho, primero empiezo sacándolo de la suma. ¿Qué nos va a quedar? Que esto es la raíz de lambda al cuadrado por la suma desde i igual a 1 hasta n de x y al cuadrado. ¿Por qué quedó al cuadrado la lambda? Porque este 2, este es un 2, por cierto, a ver, que me lo escribo bien. Este 2, esta potencia 2, afecta a lambda y afecta a xi. Como no depende de lambda de i, lo puedo sacar de la suma, nos queda lambda al cuadrado por la suma desde i igual a 1 hasta n de x y al cuadrado. Propiedades de la raíz. La raíz de a por b es igual a la raíz de a por la raíz de b, siempre y cuando a y b sean mayores o iguales que 0. Entonces, de aquí yo puedo asegurar que esto es la raíz. Hacer un poquito más pequeña esa raíz. La raíz de lambda cuadrada por la raíz de la suma desde i igual a 1 hasta n de xi al cuadrado. Pero la raíz de un número al cuadrado, ¿a qué es igual? Al valor absoluto de lambda, ¿verdad? Y el otro término, o sea, este término que marqué de verde, se corresponde con el otro que marqué de verde. Y el que está en naranja se corresponde con la norma 2 del vector x. Nos fijamos en el principio y en el final de la cadena de igualdades y ya podemos concluir con esto que la norma 2 de lambda por x es igual al valor absoluto de lambda por la norma del vector x. ¿Ok? Entonces la función norma 2 saca escalares en valor absoluto. ¿Va? ¿Qué es lo que falta? Nos falta demostrar la desigualdad triangular para cualesquiera x, y en Rn, la norma de x más y, la norma 2 de x más y es menor o igual a la norma 2 de x más la norma 2 de y. ¿Ok? Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión. En la siguiente sesión bueno, en la siguiente sesión vamos a terminar esta prueba. Vamos a terminar demostrando que efectivamente esto es una norma y vamos a dar otras normas. No solo existe esta, existe la norma 1, la norma 2, la norma 3, la norma 4, la norma infinito y en general, para cada número p mayor o igual que 1, no solo natural, para cada p mayor o igual a 1, para cada punto en el intervalo 1, infinito, vamos a tener una norma, ¿va? Bueno, pero eso lo vemos en la próxima sesión. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o hay alguna duda? Cualquier duda, díganme, por favor, ¿va? Cualquiera la podemos resolver. Igual si ahorita se les pasa y ya en otra sesión se dan cuenta que no habían entendido algo de esta sesión, con toda confianza, díganme, por favor, ¿va? Pero bueno, si no hay dudas, yo creo que hasta aquí dejo la sesión de hoy. Hoy hago un classroom donde voy a subir las notas, la grabación y bibliografía que pueden ocupar para estudiar todos estos temas. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que hasta aquí les dejamos. Nos estamos viendo el viernes y pues ya. Cuídense mucho. Bye bye. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. No, de qué hasta luego. Cuídense mucho.